La nulidad. La nulidad es, en derecho, una situación genérica de invalidez del acto jurídico, que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto procesal deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Para que una norma o acto sean nulos, se requiere de una declaración de nulidad expresa o tácita, y que el vicio que lo afecte sea coexistente a la celebración del mismo. Tiene por fundamento proteger intereses que resultan vulnerados por no cumplirse las prescripciones legales al celebrarse un acto jurídico o dictarse una norma, acto administrativo o judicial. Antes que se produjera la declaración de nulidad, la norma o acto eran eficaces. Por ello, la declaración de nulidad puede ser ex nunc, nulidad irretroactiva. Se conservan los efectos producidos antes de la declaración de nulidad, o ex tunc, nulidad retroactiva. Se revierten los efectos producidos con anterioridad a la declaración de nulidad. Características de la nulidad. Es legal, aunque es declarado judicialmente, no es creado por los jueces, sino es creado por una ley. Solo es aplicable a actos jurídicos, solo ellos son susceptibles de nulidad. El defecto tiene que ser originario, intrínseco y esencial. Casos de nulidad. La nulidad de un acto puede producirse por muchos motivos, entre los cuales podemos mencionar ausencia del consentimiento real en un acto jurídico que lo requiera, incumplimiento de requisitos formales en un acto jurídico que lo requiera, ausencia de causa que da origen al acto jurídico, simulación del acto sin verdadero ánimo de realizarlo, ausencia de la capacidad de las personas que realizan el acto, menores de edad o incapaces. Objeto lícito, es decir, está prohibido por la ley. Si el propósito por el cual se crea el acto jurídico fuese ilícito, el acto sería nulo. La ilicitud del fin va en contra del ordenamiento jurídico de cada país. Hay que tener en cuenta que la nulidad es la sanción más grave que se puede imponer a un acto jurídico. Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales son muy estrictos a la hora de interpretar estas causas. La nulidad en el Código Civil ecuatoriano. Artículo 1697. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Artículo 1698. La nulidad producida por un objeto o causa lícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. Son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de las personas absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Artículo 1699. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede así mismo pedirse el ministerio público, el interés de la moral o de la ley, y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de 15 años. Artículo 1700. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez, sino a pedimento de parte, ni puede pedirse por el Ministerio Público en solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio le han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios, y puede sanearse por el transcurso del tiempo o por la ratificación de las partes. Los actos realizados por el marido o por la mujer respecto de los bienes de la sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro cónyuge, cuando éste es necesario, son relativamente nulos, y la nulidad relativa puede ser alegada por el cónyuge cuyo consentimiento era necesario y faltó. Si uno de los cónyuges realiza actos y contratos relativos a los bienes del otro, sin tener su representación o autorización, se produce igualmente nulidad relativa.
que puede alegar el cónyuge al que pertenecen los bienes objeto del acto o contrato. Artículo 1701. Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor de edad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad no inhabilitará al capaz para obtener la declaración de nulidad. La nulidad en el Código Civil ecuatoriano. Artículo 1702. Los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las formalidades y requisitos necesarios no podrán declararse nulos ni rescindirse sino por las causas en que gozarían de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. Artículo 1703. El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y los establecimientos públicos creados por tales y regulados por leyes especiales se asimilan, en cuanto a la nulidad de sus actos o contratos, a las personas que están bajo tutela o curaduría. Artículo 1704. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa lícita. En las restituciones mutuas que hayan de haberse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes, todo según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. Artículo 1705. Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pago en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Se entenderá haberse hecho más rica en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubieran sido necesarias, o en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, que no le hubieran sido necesarias, subsistan y se quisiera retenerlas. Artículo 1706. La nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Artículo 1707. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras. La rescisión. La rescisión es un concepto que hace referencia al negocio jurídico, por el que se deja sin efecto, mediante declaración judicial, un negocio, contrato o acto jurídico, también conocida como la acción de nulidad de los contratos o negocios jurídicos, y en derecho notarial como acción pro forma. Se entiende principalmente con respecto a los contratos, negocios o actos jurídicos que están afectados de la nulidad relativa, de la cual, en la mayoría de las legislaciones anglosajonas, sólo le es permitida intentarla a la persona en cuyo favor se ha establecido, a menos que sea ésta la que reporta un provecho o enriquecimiento. Algunos sistemas jurídicos la consideran como uno de los modos de extinguir las obligaciones. La rescisión. Existen tres clases de rescisión. Voluntaria. Debe estar pendiente del cumplimiento y hacerse por mutuo consentimiento de las partes. Judicial. Por lesión patrimonial o perjuicio sufrido, que traerá una consecuencia emitida en sentencia por órgano judicial. Para que proceda la rescisión necesariamente debe ser declarada por un órgano jurisdiccional, que conocerá y fallará a petición del interesado. Fortuita. Ocurre a consecuencia de las circunstancias ajenas a la voluntad del obligado, por circunstancias forzosas en las cuales el cumplimiento de la obligación se torna imposible, muerte de uno de los socios, muerte de los mandatarios,
y en caso que los herederos no deseen mantener la obligación, renuncia por causa justa. En este caso, sin embargo, tampoco puede hablarse propiamente de rescisión, puesto que lo mismo no implica necesariamente la nulidad del contrato, sino la extinción de la obligación. La rescisión en el Código Civil ecuatoriano. Artículo 1708. El plazo para rendir la rescisión dura 4 años. Este cuadrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día que ésta hubiere cesado, y en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuadrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad. A las personas jurídicas que, por asimilación a los menores, tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, les correrá el cuadrienio desde la fecha del contrato, todo lo cual se entiende en los casos en las leyes especiales no hubieren designado otro plazo. Artículo 1709. Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio completo, si no hubiere principado a correr, y gozarán del residuo en caso contrario. A los herederos menores empieza a correr el cuadrienio o su residuo desde que hubiere llegado a la mayor edad. Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad, pasados 15 años desde la celebración del acto o contrato. Artículo 1710. La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio puede ser expresa o tácita. Para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse con las solemnidades a que por la ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica. Artículo 1712. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada. Artículo 1713. Ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas, si no emana de la parte actora.